Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Filipenses capítulo 1, versículo 12. La palabra del Señor dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Oramos. Muchas gracias, Señor. Un privilegio, Señor, tan grande que nos das a simples mortales como yo, de ser comunicadores, Padre, de tu mensaje. Porque el mensaje es tuyo, Señor, no es mío. Está escrito en tu palabra, inspirado por tu Espíritu Santo. Y yo soy el canal, pero tú eres la fuente. Permite que fluya a través de mí tu palabra y llegue a donde tiene que llegar, a cada corazón, a cada vida, y que pueda dar frutos, Señor, en cada persona. Quiero, Señor, ser bíblico, ser claro, ser sano en todo lo que enseño en esta mañana. Ayuda a cada persona en este lugar a recibir con amor y con gozo el Evangelio. Que podamos ser edificados, bendecidos y fortalecidos por tu palabra, siempre guiados por tu Espíritu Santo. Te pido todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria a Dios, hermanos. Nuestro tema el día de hoy se titula El avance del Evangelio. El avance del Evangelio. Seguimos aprendiendo de la palabra de Dios en la epístola a los Filipenses. Una carta de Pablo a sus amados en la ciudad de Filipo. ¿Cuántos se acuerdan algunos adjetivos calificativos de los que hemos estado hablando para esta carta, hermanos? Uno fue la carta del gozo. No sé si se acuerdan que también les comenté de otra forma de llamarla la carta de... ¿Alguien se acuerda? La carta de la amistad. ¿Se acuerda? Porque dijimos que es una carta en donde Pablo, aparte de saltarle el gozo por los poros, el gozo que él tenía, aparte de eso también le salta el afecto por los hermanos de Filipo, el amor entrañable que tiene por ellos y la amistad tan grande que siente por ellos. Dijimos también que es una de las 4 cartas de la prisión. Pablo está en Roma, está detenido, esperando juicio, está esperando a que Nerón, el emperador en turno en Roma, se desocupe, está muy ocupado, como todo emperador, obviamente, de aquellos entonces, o como cualquier presidente del día de hoy, y tiene el apóstol Pablo que esperar su turno para presentarse en ese juicio. Ya en un momento les hablaré un poco más del contexto de esa situación que vimos en Hechos, obviamente. Este es, hermanos, nuestro tercer sermón en el capítulo 1. Así que los que están visitando hoy por primera vez, es como que les falta ver los 2 sermones anteriores. Están en YouTube, los pueden mirar. Por ahí el pasado sermón tuvimos un problemita, pero se rescató, yo diría, el 85% del sermón del audio. Así que los pueden mirar, los 2 sermones anteriores, pero nuestras series son diseñadas de tal forma que este sermón sea completamente independiente de los 2 sermones anteriores, porque cuando un sermón en una serie se hace muy dependiente de los anteriores y llega un hermano a visitar la iglesia ese domingo, es como si llegara a media película. Y obviamente pues sin entender el principio de la película se le va a hacer muy difícil entender el final. Entonces tratamos nosotros de que cada sermón, aunque es una serie de sermones de Filipenses,
sea independiente de los anteriores. Obviamente comentamos algunas cosas de los sermones anteriores con el propósito de poner en contexto el tema en turno. Nos tomará un sermón más para acabar el capítulo 1 y luego ya Dios dirá cuántos sermones más para acabar el capítulo 2, 3 y 4. Creo que esta serie será más corta de las otras a las que estamos acostumbrados, ya que este libro, hermanos, es corto. Amén. Leí solo el verso 12, pero vamos a exponer hasta el 18. Básicamente lo que estaremos hablando hoy, hermano, es cómo, a pesar de que Pablo está preso y hay personas fuera que le están tratando de causar problemas a Pablo. Oiga bien, Pablo está preso, ya tenía suficientes problemas con eso. Pero por si eso fuera poco, algunos hermanos que estaban fuera de la cárcel, que estaban libres, estaban ejerciendo su ministerio con el propósito de afligir a Pablo. Hágame usted el favor. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Por eso se llama el avance del evangelio, porque lo que vamos a ver es que estas dos situaciones negativas, las prisiones de Pablo y las enemistades de otros predicadores que estaban fuera y que lo querían afligir a Pablo, no detuvo el ministerio, no detuvo el evangelio, sino que el evangelio siguió avanzando y a pesar de esas dos circunstancias negativas que le acabo de mencionar, Pablo se seguía gozando. Querían robarle el gozo a Pablo, pero más bien lo que vamos a aprender el día de hoy era que todo lo que estaba pasando provocaba que se aumentara, hermanos, el gozo de Pablo. Y lo que vemos con esta situación entonces, hermanos, es la gran madurez del apóstol Pablo. Las prioridades tan claras que tiene el apóstol Pablo en lo que respecta al evangelio. No le importan sus prisiones, no le importan las personas que enemistados con él le quieren hacer daño. Al final él acaba diciendo, con que el evangelio avance, yo me seguiré gozando aún más por esta situación. No en balde se llama la carta del gozo, ¿no? Porque eso es prácticamente lo que Pablo vamos a ver el día de hoy, hermano. A ver, vamos a poner un poco en contexto la situación histórica de cómo Pablo llegó a esta cárcel. Tenemos que ir a Hechos, una serie que ya vimos y que le voy a contar así por encimita. El apóstol Pablo viene de Éfeso, regresa de Éfeso de haber sido pastor en Éfeso, por allá 2 años estuvo pastoreando y decide Pablo que es momento de regresar a Jerusalén. Hechos capítulo 18, 19, 20, 21. Decide que es momento de regresar a Jerusalén, lleva ofrendas para los pobres y se dispone a ir a adorar a Dios a Jerusalén. En eso están las cosas cuando los judíos celosos que lo estaban esperando porque habían oído cosas de Pablo que no eran ciertas, lo prenden en el templo y lo intentan matar bajo la acusación de que ha metido gentiles en el templo, algo que estaba condenado con la pena capital. Entonces detienen al apóstol Pablo, están a punto de lincharlo, pero la guardia romana rescata a Pablo de estos judíos que querían matar a Pablo y lo detienen. Prácticamente lo salvaron. Después de eso, hermanos, Pablo fue movido para Cesarea, donde estuvo preso por 2 años. Usted se acuerda, estuvimos hablando todas cuando Pablo tuvo que comparecer ante Agripa, ante Félix en Cesarea, esperando a que se resolviera su caso. Y finalmente no se resolvió su caso, sino que peligraba su vida de que fuera entregado otra vez a los judíos a Jerusalén y fuera ejecutado. Y entonces Pablo apela al César. Pablo dice, a César apelo. Y ante esa apelación, un derecho que él tenía como ciudadano romano que era, ya no le pudieron hacer nada, sino que tenía que ser mandado entonces a Roma. 2 años estuvo preso en Cesarea, cuando finalmente, hermano, inició su viaje hacia Roma. Lamentablemente su viaje fue muy accidentado, acabó naufragando en la isla de Malta, mordido por una serpiente venenosa en cuanto desembarcó. Y luego de estar 3 meses en Malta, por fin pudo continuar para Roma. Llegando a Roma, lo entregaron a un soldado romano al cual lo encadenaron. Para esto Pablo más o menos es un hombre, hermano, de unos 60 años de edad y está entonces preso, encadenado a un soldado.
Y es bajo estas circunstancias, entonces siempre tenga en mente todo este contexto que le acabo de hacer cuando hablamos de estas 4 cartas de la prisión. Pablo está bajo estas circunstancias, encadenado a un soldado romano, esperando juicio de parte del emperador, lo cual pudiera resultar en su muerte, prácticamente en su ejecución. El día de hoy, hermanos, vamos a ver solo 2 encabezados para ver todos estos versos. El primero, las prisiones de Pablo no detienen el evangelio. Las prisiones de Pablo no detienen el evangelio. Vamos a volver a leer del verso 12 hasta el 14, Filipenses 1, 12, 14. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Acuérdese que Pablo le está escribiendo ¿a quién? A los filipenses. Y en este caso les dice a los filipenses: hermanos, quiero que sepan. En el original esa palabra quiero tiene un énfasis de un deseo profundo por informar a los hermanos de Filipo. Prácticamente de lo que habla es de un gran interés del apóstol Pablo por quitar la preocupación a sus lectores, que son los filipenses. Los filipenses saben que Pablo está preso y Pablo quiere informarles qué es lo que está pasando. Quiere aclararles las dudas. ¿Qué está pasando con el evangelio? Porque en el tema pasado aprendimos que Pablo tenía una comunión muy especial con los filipenses en el tema de hacer avanzar el evangelio, en el tema de llevar el evangelio a otras personas. Y los filipenses seguramente tienen esta pregunta en mente: ¿qué está pasando con el evangelio ahora que Pablo está detenido? Esa es la pregunta que ellos tienen y esa es la duda que el apóstol Pablo les quiere resolver. Pablo les quiere contar a los filipenses cómo van las cosas en Roma en cuanto al evangelio, a pesar de que él está preso. Porque acuérdese que Pablo ya hacía años que se había propuesto ir a predicar a Roma. Eso lo vemos en Romanos capítulo 1, verso 10 al 11. Ya hacía años que él tenía ese propósito: yo quiero ir a predicar a Roma, porque Roma era la capital del imperio romano, así que era un lugar muy estratégico para hacer que el evangelio avanzara. Pero Pablo no pensaba que iba a llegar a Roma bajo estas circunstancias, custodiado por toda una guardia en ese barco que naufragó en Malta, que finalmente fue entregado en Roma y luego entregado para ser encadenado a un soldado romano. Él no pensaba llegar bajo estas circunstancias. Claro que él quería ir a predicar a Roma, pero no así. Pero usted sabe, hermano, que a veces las cosas no se dan exactamente como nosotros queremos, ¿verdad? Porque a final de cuentas, Dios tiene la última palabra. Yo soy mexicano, los mexicanos tenemos un dicho que dice: uno pone y Dios dispone. Y otros más listos por ahí le complementaron: viene el diablo y lo descompone. Así que Pablo está tratando de contestar esta pregunta: ¿qué está pasando con el evangelio? Y fíjese lo que les dice: hermanos, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Qué cree? Resulta, hermano, que por la gracia de Dios y por el poder de Dios, el encarcelamiento de Pablo no había detenido el evangelio, sino que dice que el evangelio había progresado. Y esa palabra progreso, esa palabra para progresar en su connotación original tenía varios significados. Uno de ellos era que se iba avanzando como una guardia que iba delante de un ejército desmontando el campo para que después el ejército pudiera caminar por esos lugares. Como cuando alguien va a un campo que está lleno de árboles y comienzan a tumbar los árboles para hacer un camino. Lo que Pablo está diciendo aquí es que a pesar de que él está preso, en la sabiduría de Dios y en la soberanía de Dios, el evangelio avanza con unos pasos, hermano, firmes y agigantados, ganando personas para Cristo en Roma. Eso era casi increíble. Las prisiones de Pablo no habían detenido el evangelio, habían acelerado el evangelio. No habían parado el evangelio, habían disparado el evangelio.
habían promovido y acelerado la propagación del evangelio en Roma. ¿Cuántos saben que eso solo Dios lo puede hacer, hermano? O sea, Pablo se imaginaba en Roma libre, predicando por todos lados cuando él tenía ganas de ir a Roma. No llegó así, llegó preso. Pero el Señor tenía el propósito, hermano, de que por medio de Pablo, aún preso, escuche bien, aún él detenido, hermano, en la cárcel, el evangelio siguiera avanzando. Y esto habla, hermano, de cómo nosotros, los seres humanos, los que servimos a Dios, podemos hacer una parte humanamente posible, pero a final de cuentas todo está en las manos de Dios. Porque al final de cuentas fue Dios el que obró maravillosamente para que las vidas fueran tocadas por medio del evangelio a un Pablo preso. Alguien que le pasó algo muy parecido, hermano, fue al autor del Progreso del Peregrino, el famoso libro El Progreso del Peregrino, escrito por un puritano llamado Juan Bunyan, uno de los libros más leídos, por cierto, en el mundo. Le recomiendo que lo lea. Es una fábula, obviamente no es algo que sucedió realmente, pero tiene una enseñanza sobre lo que es la vida cristiana desde la conversión hasta llegar al Señor Jesucristo. Y a Juan Bunyan le pasó algo muy parecido que al apóstol Pablo. Su encarcelamiento aceleró el evangelio. Porque Juan Bunyan fue puesto en la cárcel por predicar. Estaba predicando de una manera que el gobierno no permitía. El gobierno tenía que extender ciertas credenciales y dar ciertos permisos para poder predicar. Y Juan Bunyan dijo: a mí qué me importa, yo voy a predicar el evangelio porque yo lo que quiero es la salvación de las personas. Fue puesto en la cárcel y resulta, hermano, que Juan Bunyan salía de su celda, se paraba en el patio de la cárcel y comenzaba a predicar a todo pulmón el evangelio. Y tenía dos audiencias. Tenía la audiencia de los presos que oían el evangelio mientras él predicaba en el patio de la cárcel. ¿Y qué cree? Dios comenzó a provocar que la gente que no estaba presa, sino que estaba fuera de la cárcel, del otro lado de las murallas de la cárcel, se acercaran para oír el evangelio. Y se estaban convirtiendo tanto los presos dentro de la cárcel como la audiencia que no eran presos, sino que eran personas de allá afuera de la calle que se acercaban para escuchar. Dígame si no solo Dios puede hacer algo así, hermano. Entonces los de la cárcel dijeron: tenemos que parar a este hombre porque ahí en el patio está predicando. Lo metieron a un calabozo y fue ahí en ese calabozo donde él escribió El Progreso del Peregrino. Un libro que ha sido usado, hermano, para llevar a millones de personas al conocimiento del evangelio. O sea, al final de cuentas, ni la cárcel ni el calabozo pudo detener el evangelio, porque el evangelio, hermano, es el mensaje de Dios. Y cuando es dado y cuando los siervos de Dios son fieles para predicar el evangelio, el Señor bendice esa obra de tal manera que el evangelio rompe, hermano, como esta palabra progreso que hablaba de ir tumbando prácticamente la maleza con poder por la fuerza para que el ejército pudiera pasar. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Podrá alguien detener ese poder? Si es poder de Dios, nadie lo puede detener. Una buena pregunta en esta parte, hermano, sería: ¿cuánto nos importa a nosotros el progreso del evangelio? Es decir, ¿cuánto nos importa que las almas se conviertan? ¿Cuánto nos importa que el evangelio avance? ¿Cuánto oramos nosotros para que las almas vengan a Cristo? Ponte a pensar ahorita en este momento. Recuerda cuándo fue la última vez que tú te arrodillaste y dijiste: Padre, por las almas, por fulano, por mengano, por sutana, por perengana, que abra su corazón como Lidia lo abrió, como tú abriste el corazón de Lidia, para que se arrepientan y para que sean salvos. ¿Cuándo recuerdas la última vez en que hablaste con alguien y tu preocupación fue: tengo que aprovechar esta oportunidad para darle el evangelio a esa persona? Voy a ver cómo le hago ahorita en la conversación, voy a ver en qué momento se presta al tema y le voy a predicar a Cristo a esta persona. Tengamos cuidado, hermano. Muchas veces los evangélicos perdemos esa pasión. Perdemos esa pasión por orar por los perdidos y por compartirles el evangelio para que se salven. Porque muchas veces estamos tan ensimismados en nosotros mismos. Y ahorita vamos a ver que Pablo no estaba lleno de sí mismo, sino que lo que le importaba era el evangelio, no su circunstancia. De tal forma, hermano, que Dios honró esa actitud del apóstol Pablo para que las personas se convirtieran. Oremos, hermanos, que el evangelio avance en el mundo. El mundo está muy necesitado del evangelio, hermano. Vivimos en un mundo lleno de maldad.
Vivimos en un mundo, hermanos, en donde se hacen tantísimas cosas y hay tanta maldad y mucha gente sufriendo y mucha necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Dice Pablo, quiero que sepáis, dice el apóstol Pablo, retomo ahí otra vez, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, es decir, para que el evangelio avance. Y luego dice, de tal manera que mis prisiones, el apóstol Pablo, hermano, cuando hablaba de sus prisiones y de su actitud de cárcel, hermano, en la situación que él estaba, siempre lo hablaba como entendiendo mis prisiones. Esta es la voluntad de Dios. Estoy aquí porque Dios lo quiere. Dios me sacará en su momento si Él así lo quiere. Ya sea para vida, ya sea para muerte, yo voy a servir al Señor. Pero Pablo estuvo 2 años preso en Roma cuando escribió las 4 cartas de la prisión, de los 60 años de edad hasta los 62. Esto no lo dice la Biblia, pero la tradición o la teología más bien cree que a los 62 años Pablo fue liberado. ¿Ok? Fue liberado. Después Pablo volvió a ser encarcelado una segunda vez en Roma y a los 64 años, más o menos 65, fue ejecutado por el emperador Nerón. Fue decapitado según la tradición. En esta oportunidad Pablo fue liberado, según lo que entendemos. Pablo fue liberado. Pero aún así Pablo habla de las prisiones como diciendo, yo estoy tranquilo, de tal manera que mis prisiones. Y fíjese la circunstancia de Pablo. Si usted se va a Romanos capítulo 28, verso 30 y 31, que es el final del libro, dice que llegan finalmente a Roma después del naufragio en Malta y Pablo es entregado y queda detenido y queda entregado a un soldado. Y esas cadenas consistían en una cadena más o menos de entre 45 centímetros a 1 metro que estaba atada a la muñeca del preso y a la muñeca, a la mano del guardia. Y algunos creen que no tenía privacidad el preso, que prácticamente había perdido toda su libertad al estar bajo esas cadenas, pero no solo su libertad, sino aún su privacidad. Porque imagínate estar atado todo el tiempo a una persona con una cadena, hermano, de escasos 45 centímetros, 1 metro. Esa es la circunstancia de Pablo. Pero Pablo dice, más bien se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Mis prisiones, mis cadenas, esa palabra patente usted la puede traducir también como famosa o también como pública o también como conocida. Y lo que Pablo está diciendo es que más bien al estar preso se ha hecho de dominio público y se ha vuelto prácticamente una fama por todo el pretorio el hecho de que Pablo está preso no por ser un criminal, sino que está preso por ser un predicador del evangelio. Se hicieron patentes, dice, en todo el pretorio. Y la guardia pretoriana a la que se refiere aquí, hermano, no era cualquier cosa. Algunos comentaristas difieren exactamente en qué era la guardia pretoriana, pero la mayoría coincide en que era una guardia élite, una guardia imperial, compuesta más o menos por unos 10,000 soldados, que tenían un poder, hermano, extraordinario. O sea, no era gente de la sociedad, digamos, de un estrato bajo, sino que eran consideradas gentes muy importantes. De hecho, hubo un momento en que la guardia pretoriana llegó a ser tan importante en Roma que ellos ponían un candidato y si ese candidato no ganaba, ellos lo imponían por la fuerza para ser emperador. ¿Por qué? Precisamente porque tenían mucho poder, era un ejército de élite, la crema y la nata del ejército romano. Y era entonces, hermano, a unos de estos soldados que se turnaban constantemente para estar con Pablo, porque no podían estar ahí todo el tiempo, y se turnaban constantemente entre ellos para poder entonces estar encadenados por turnos al apóstol Pablo. Y esa es la razón por la que sus prisiones se han hecho famosas y se han hecho conocidas y de dominio público, porque Pablo, cada vez que está amarrado o encadenado a un nuevo soldado, ese soldado se vuelve su audiencia y le predica el evangelio. Y entonces, mientras se fueron rotando en ese proceso de 2 años, la Biblia no lo dice, pero lo que da a entender Pablo es que docenas y docenas de esos soldados de la guardia pretoriana, que era gente de alto rango en Roma, oyeron el evangelio de parte de él y se iban y llevaban el evangelio, porque también dice, se hicieron patentes en el pretorio y a los demás. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Dios estaba usando las prisiones de Pablo para predicarle a gente que no era tan fácil de predicarle.
Leí un comentario que decía que posiblemente en Roma, la iglesia romana ya hacía mucho tiempo diciendo, ¿cómo haremos para predicarle a la guardia pretoriana? Señor, ayúdanos a predicarle a esta gente. Y Dios les contesta esa oración por medio de encadenar a Pablo a cada uno de esos soldados en un periodo de 2 años. Así que lo que entendemos entonces, hermanos, es que muchos de estos soldados, hermanos, se convirtieron al evangelio, porque de hecho cuando lleguemos a Filipenses 4:22, Pablo habla de hecho de los de la casa de César, dando a entender prácticamente que la predicación había llegado hasta el mismo imperio, hasta las mismas salas prácticamente o sirvientes del emperador. ¿Y cómo? Por medio de estos soldados de élite que eran precisamente la guardia imperial y que tenían contacto, hermanos, con el emperador y con todos sus sirvientes. Así que dice Pablo, hermanos, quiero que sepan una cosa, mis prisiones no han detenido el evangelio, sino que han resultado en el progreso del evangelio, y ¿saben qué? Mis cadenas se han hecho patentes a todo el pretorio y ahora ellos son mi público. Son a los que yo les predico y son los misioneros que ahora, cada vez que les toca turnarse e irse para su casa a estar con su familia o a hablar con otros soldados o a estar con los sirvientes del emperador, son los misioneros que se están mandando para que lleven el evangelio. Las mismas cadenas de Pablo eran el mensaje más elocuente de que él estaba preso simple y sencillamente por ser un predicador de Cristo Jesús. Un nazareno que había sido mandado a ejecutar por Poncio Pilato y que no había hecho absolutamente nada. Todos estos soldados entonces en este periodo de 2 años veían a Pablo orar porque estaban encadenados a él. Veían a Pablo predicar a los demás. Veían a Pablo hablar con las visitas que venían a verlo porque tenía libertad, dice Hechos, para recibir ciertos amigos. Lo vieron escribir quizás las 4 epístolas de la prisión. Pablo les contó seguramente su testimonio de conversión, cómo era su vida pasada y lo que Cristo había hecho en él ahora que él era cristiano. Les evangelizaba, seguramente algunos de ellos de hecho le pedían consejo después de ver la tremenda sabiduría que él tenía. Le contaban sus problemas personales y él les aconsejaba. Y todo eso, hermano, tuvo un impacto muy fuerte en toda esta guardia pretoriana y muchos de ellos se convirtieron entonces, hermanos, al evangelio. Luego Pablo dice más adelante, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Aquí ya habla de la gente que está afuera. Ya vimos primero una audiencia de Pablo, audiencia cautiva. Alguien dijo sabiamente que Pablo no estaba en sí encadenado a los soldados, sino que los soldados estaban encadenados a Pablo. Porque Pablo dijo, yo sigo siendo libre en Cristo y más bien a estos pobres les voy a predicar el evangelio. Pero ahora los de la guardia pretoriana se han vuelto misioneros y evangelistas que llevan el evangelio, pero ahora la gente que está afuera y que se enteran de lo que Dios está haciendo por medio de Pablo, cobran ánimo y dicen, si Pablo estando preso está ganando almas, nosotros ¿qué hacemos aquí parados, hermanos? Hagamos algo, estamos libres, estamos fuera de la cárcel. Y dice, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Ahora le quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Por qué cobraron ánimo la gente cuando vio a Pablo preso, hermano? ¿Sabe por qué? Por la actitud que Pablo tenía estando preso. ¿Cuál era la actitud de Pablo estando preso? Una actitud, hermano, de vamos adelante, de arrojo. Esto no lo detiene nadie. Yo estoy preso, pero la palabra no, dice en alguna de las cartas. Y una vez que Pablo ora, dice, Pablo está preso y mire la oración de Pablo. Pablo dice, hermanos, por favor oren por mí para que se abra puerta a la palabra. No dice para que se abra la puerta de la cárcel y yo salga de la cárcel. Dice, no, oren por mí para que se abra puerta a la palabra. Entonces, ¿pero qué hubiera pasado, hermanos, si Pablo hubiera estado en la cárcel renegando? No es justo que yo esté aquí, yo ni he hecho nada, no soy un criminal. No sé por qué Dios me tiene aquí, yo he tratado de ser lo más fiel, deprimido, derrotado, con una mala actitud. ¿Usted cree que eso hubiera animado a la gente de afuera? Claro que no, los hubiera desanimado, porque esas cosas también son contagiosas. Cuando estamos animados, animamos a los demás, pero muchas veces cuando estamos deprimidos, derrotados y no queremos seguir adelante, acabamos también contagiando a los demás y haciéndolos actuar de la misma manera que nosotros estamos actuando también. A través de la historia, hermano, de la iglesia, se ha descubierto que los grandes avivamientos espirituales, Dios los ha orquestado en lugares y en épocas donde muchas veces
las cosas están muy complicadas. Hay persecución y hay oposición. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Pablo está preso, pero hay un avivamiento que el Señor está haciendo tanto en los corazones de los que se están convirtiendo como en las personas que se están animando para seguir predicando el evangelio. ¿De qué manera cobraron ánimo? Mire lo que dice: que se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Por qué sin temor? ¿Por qué? Porque bueno, Pablo está preso, ha enfrentado sus peores temores, que es ir a caer frente a un emperador, y si él está contento, ¿por qué nosotros no podemos enfrentar nuestros temores también? Si nos ponen presos, así sea, vamos a acompañar a Pablo. Y se llenaron entonces de valor y comenzaron a predicar, hermanos, el evangelio. Esa es la parte 1 de nuestro sermón. Ahora vamos a ver la parte 2, el segundo encabezado: diferentes razones para predicar a Cristo. Lea conmigo, por favor, Filipenses 1, del 15 al 18. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Bueno, resulta, dijimos que gente de afuera cobró ánimo para predicar el evangelio, ¿se acuerda? Pero resulta, hermano, que esa gente de fuera que cobró ánimo para predicar el evangelio, había dos grupos. Uno que lo estaba predicando con buenas intenciones y por las razones correctas, y un grupo que estaba predicando a Cristo con malas intenciones y por las razones incorrectas. Y eso es de lo que trata aquí esta parte, esta segunda parte. Dice Pablo: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Ahí están prácticamente esos dos grupos. Pablo está preso, el evangelio sigue avanzando, el evangelio sigue progresando, tanto dentro de la cárcel como fuera de la cárcel, pero fuera de la cárcel los predicadores se han convertido prácticamente en dos tipos de predicadores. Y lamentablemente, esta es como una nota un poco gris dentro de este sermón, pero vamos a ver cómo al final Dios todo lo rescata. Lamentablemente hay un grupo de estos predicadores, hermano, que no lo están haciendo de buena intención, sino dice que lo están haciendo por envidia y por contienda. Aún el gran apóstol Pablo tenía enemigos. Imagínate tú. Aún el gran apóstol Pablo, es cierto, tenía muchos amigos y lo amaban entrañablemente, como los filipenses u otros hermanos de otras iglesias. Pero había gente también que no lo quería. Sabemos la persecución tan terrible que él sufrió a manos de los judaizantes o de las religiones, ¿verdad?, paganas. Y aquí habla, hermano, este tipo de gente que estaba predicando a Cristo por envidia y por contienda, habla de un tipo de gente, hermano, que estaban tratando de hacer ver mal al apóstol Pablo, que estaban hablando cosas no rectas y no íntegras del apóstol Pablo. Por eso dice Pablo: están intentando añadir aflicción a mis prisiones. A veces pasa eso en las iglesias, hermano. Aquí vemos, hermano, un problema entre predicadores. Pablo es un predicador del evangelio y estos son predicadores del evangelio también que están fuera de la cárcel, cuyas intenciones, hermanos, son malas y pretenden causar aflicción al apóstol. No eran herejes, hay que aclararlo. ¿Cómo sabemos que no eran herejes? Porque al final dijo Pablo: bueno, si se acaban convirtiendo las almas a Cristo, bueno, gloria a Dios. Hubieran sido falsos maestros, Pablo lo señala, porque Pablo no tenía ningún miedo ni no se retenía para nada, ni se tentaba el corazón para decirle a los falsos maestros cosas como perros, Filipenses 3:2, que lo vamos a ver ahí cuando lleguemos, mutiladores del cuerpo. En este caso, la teología de estos predicadores, la ortodoxia de estos predicadores era correcta, pero sus intenciones eran malignas. Sus intenciones eran envidia y contienda.
Y aquí estas palabras que utiliza aquí el apóstol Pablo, la palabra contienda, habla de querer ser famoso, de querer apagarle la luz a alguien para que la mía brille más. La palabra contienda habla de aquel tiene 15 seguidores y yo tengo 5. Si yo le quito 10 a él, entonces yo tengo 15 y él tendría 5. Entonces voy a tratar de hacer cosas para ver si le quito los seguidores que él tiene y tenerlos yo. ¿Cuántos han oído el término contienda electoral? ¿Verdad que lo oímos en los términos políticos? Esta palabra contención y envidia tenía que ver con la política en Roma. Y era cuando alguien se levantaba para tratar de ganar seguidores. Y eso implicaba muchas veces tener que quitarle los seguidores a alguien que lo comenzaba a ver como un enemigo, como una competencia, como un rival. Y eso es lo que está pasando. Estos hermanos están viendo a Pablo como un rival. Como diciendo, aprovechemos que Pablo está preso. Y ahora sí podemos nosotros apagar su luz, tratar de predicar mejor que él, tratar de ganar más almas de las que Pablo ha ganado, sonar intelectualmente más preparados que Pablo y todos los que lo estaban siguiendo que me comiencen a seguir a mí. De eso habla prácticamente envidia y contienda de estos hermanos predicadores. Pensando, dice Pablo, añadir aflicción a mis prisiones. Ahora, había otro grupo que predicaba a Cristo ¿cómo? Sinceramente, por amor. Dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Había un grupo que dijeron, por cuanto Pablo está preso, prediquemos más fuerte el evangelio. No para ser mejores que Pablo, sino para que el evangelio sea predicado. Ayudemos al apóstol. Él está detenido. Esa palabra, sabiendo que estoy puesto, este grupo, el segundo grupo, respetaban el puesto que Dios le había dado a Pablo. La palabra griega es keimai y se utilizaba en el ejército cuando a alguien le era asignada una tarea especial. ¿Sí? Y se tiene que respetar ese puesto que se le ha dado a esa persona. Ningún soldado raso puede venir y faltarle el respeto a un soldado de más alto rango, a un general, a un comandante, a un qué sé yo. Tiene que respetar el puesto de esa persona. Y eso era lo que hacían estas personas. Dice que estas personas sabían que Pablo había sido puesto para la defensa del evangelio. No predicaban para ser mejores que él. Decían, no, lo que Dios le ha dado a él es de él y no se lo podemos quitar. Los otros, sin embargo, tenían envidia de la sabiduría de Pablo, envidia de los dones que Pablo tenía, tenían envidia de la gracia que Dios le había dado, de lo amado que Pablo era por los demás hermanos. Qué grave es, ¿no? Que entre predicadores haya envidia y contienda, ¿no? Y que alguien diga, se ve que a fulano lo aman, es que se ve cómo lo buscan, cómo se le acercan, cómo lo respetan y yo no, como que no me aman tanto, no me respetan tanto como a fulano. Voy a tratar de ver si le quito un poco el amor que la gente le tiene y entonces voy a hacer las cosas con el propósito de competir, de contender, de quitarle seguidores a esa persona. Es peligroso eso que suceda dentro de nuestras iglesias, hermano, y debemos de tener siempre cuidado de ser sanos en la fe y de predicar el evangelio por las razones correctas. Podemos estar predicando el evangelio correcto con las intenciones incorrectas. Podemos de hecho hacer muchas cosas correctas de manera incorrecta. Uno puede hasta orar de manera incorrecta. Uno puede, hermano, hasta cantar de manera incorrecta. Tocar un instrumento. Alguien dice, wow, qué bonito. Sí, porque al final de cuentas la forma de cómo hacerlo está bien, pero a veces la intención no es genuina, no es pura delante de Dios. Habían unos, dice, que predicaban por amor. ¿Amor a quién? Amor al evangelio, pero también amor a Pablo, respetando su puesto. Porque fue puesto por Dios en el evangelio para la defensa del evangelio. Tengamos mucho cuidado, siempre escudriñemos, hermano, nuestro corazón. Pero mire lo que dice Pablo, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. El corazón del apóstol Pablo, hermano. La madurez del apóstol Pablo. La sabiduría del apóstol Pablo. Pablo no se ha amargado, hermano, con esta gente, porque uno tiende a amargarse, hermano.
Cuando alguien te empieza como a criticar, a perseguir sin razón, siempre te tiene como esa mala voluntad, esa como predisposición contra ti. Tú dices, bueno, ¿qué le he hecho a esta persona? ¿Qué tiene? ¿Por qué no se le quita ese enojo en su corazón contra mí? ¿No? O sea, y le dices, hermano, hermana, ¿qué tiene? No, nada. Bueno, entonces cambia esa cara, ¿no? Pero no tienen el valor muchas veces de decirte qué tienen. Y el apóstol, porque a veces, bueno, yo no tengo tanta madurez como Pablo, pero vemos a Pablo, hermano, no amargado, hermano. Lo vemos gozándose a pesar de las rivalidades que esta gente había levantado contra él solo para competir con él y quitarle seguidores a él y traerlos hacia ellos. Pablo dice, ¿y qué? No obstante, de todas maneras, o por pretexto como ellos lo están haciendo, según tratando de ganar almas, lo que están tratando es de ganar seguidores para ellos, o en verdad como el otro grupo lo están haciendo, anunciando a Cristo por amor, a final de cuentas yo me gozo en qué, dice Pablo, en que las personas se están convirtiendo. El pasaje no lo dice, pero ¿cómo Pablo sabe que afuera hay dos grupos que están predicando? Uno con malas intenciones y otro con buenas intenciones. Bueno, porque alguien le trajo un reporte a Pablo, es lógico. Y vinieron y le dijeron a Pablo, ¿sabes qué? Hay un grupo fuerte que se ha levantado a predicar y están predicando y las almas se están convirtiendo, pero por ahí como que tiran ciertas indirectas y ciertos venenos contra ti. Y Pablo les dijo, sí, pero ¿y las almas se convierten? Sí, gloria a Dios. Mira, Pablo no se centra en sí mismo, hermano. En ningún momento, estando preso, dice, hermanos, ¿qué creen? Mis prisiones han redundado para el progreso del evangelio. Y ahora, estando afligido por gente de afuera, Pablo dice, pero la gente se convierte. Sí, gloria a Dios por eso. No lo toma personal y no se amarga. Definitivamente era un hombre de muchísima oración, hermanos. Cuánta falta nos hace muchas veces. Porque mira, hermano, muchas veces nosotros llegamos a considerarnos tan buenos en lo que hacemos que decimos, si fulano no lo hace a mi manera, no sirve. Muchas veces podemos caer en ese error. O ya no podemos recibir ni una observación. En cuanto fulano me haga una observación a mis métodos y a cómo yo lo quiero hacer, me tiene mala fe. Pablo no se sentía ofendido en ningún momento, ni lo tomaba personal, no lo volvió una lucha de personalidades, como diciendo Pablo, ¿cómo crees que ellos van a ser más importantes que yo? ¿Acaso no saben quién soy yo? Todos los viajes misioneros que yo he hecho, todas las iglesias que he plantado, todas las personas que se han convertido, que sería la reacción muchas veces de uno en nuestra humanidad, defendernos de los que nos persiguen y comenzar a excusarnos y a pelear contra las personas. Y aquí hay una pregunta interesante, hermano. ¿Cómo era que estas personas, aún con malas intenciones, escuche, esos predicadores envidiosos y contenciosos? O sea, Dios conocía su corazón, ¿verdad? Que lo estaban haciendo de mala forma. Y Dios aún permitía que las almas se convirtieran, ¿no? Porque cualquiera diría, no, que no se le convierta a nadie a esa persona, que predique y no se convierta a nadie, porque mira sus intenciones tan malas, sus indirectas que anda tirándole a Pablo y se pelea con fulano y mengano y no se lleva con nadie. Ojalá y nadie lo siga y nadie se convierta tras su predicación. ¿Sabe por qué? Porque el poder para la salvación no está en el predicador, está en el evangelio. Está en el evangelio. ¿Se acuerda de Jonás? Jonás quería ir a predicar a Nínive, no quería ir. Fue obligado por el Señor, porque el Señor lo llevó en pez a Jonás a Nínive. Y Jonás llega, hermano, y comienza de un lado, de un extremo de Nínive a otro. Cuente las palabras del sermón de Jonás, me parece que tiene 7, 8 palabras. De aquí a 40 días Nínive será destruido, y termina y se va. De mala gana, hermano. Y todo el mundo se convierte. Todo el mundo en Nínive se convierte, hermano. Y después se va a subir allá a una montaña esperando a que caiga fuego en Nínive y ve que no cae y dice al Señor, ¿sabes qué? Mejor mátame, Señor. Pues si esto era lo que decía yo estando allá, que no iba yo a venir, porque si yo venía y predicaba, tú eres misericordioso, ibas a salvar a esta gente. Porque, hermanos, ¿de quién es la salvación, hermanos? La salvación es del Señor. El Señor es el que obra la salvación en los corazones de las personas. Y Pablo dice, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué le querían quitar a Pablo los que estaban predicando por envidia y contienda? ¿Qué querían añadirle a Pablo? Tristeza, aflicción. ¿Qué le añadieron? Gozo. El gozo no lo perdió, el gozo se le aumentó, porque Pablo tenía bien claras sus prioridades. No estaba centrado en sus prisiones ni en sus cadenas, estaba centrado en el avance del evangelio, en que las almas, hermano, se convirtieran.
Lo único que le importaba era que se predicara a Cristo, hermano. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros, hermano, tener esa pasión por evangelizar, por predicar el evangelio? Hay gente que dice, me acuerdo recién convertido que yo le evangelizaba a mi abuela, a mi primo, lo que se me atravesara salía evangelizado, hasta el carnicero, el de la tienda, quien fuera. Dice mucha gente, pero ya eso ya pasó, ahora ya estoy más maduro. ¿Quién sabe si estás más maduro? Porque realmente, hermano, ese deseo de compartirle el evangelio a otras personas, no deberíamos de perderlo nunca. Ni esa pasión, ni esa intención de hablar de Cristo. Alguien dijo de una forma poética muy bonita acerca de lo que es compartir el evangelio. Y dijo, compartir el evangelio es un mendigo que ha hallado pan y le dice a otro mendigo dónde está el pan. Qué bonito, ¿eh? Se imagina a alguien que tiene mucha hambre y encuentra pan y sacia su hambre, y entonces ve a otro que tiene pan y dice, te comparto una buena noticia, hay pan en tal lado. Y eso, hermano, nosotros deberíamos de cultivarlo en nuestra vida, hermano. Poder compartir el evangelio con otras personas. Yo veo gente que es así y digo, wow, qué bonita forma de ser tiene el hermano. Porque a veces en una fiesta llega alguien que no es cristiano y todo el mundo por allá risa y risa en los mismos chistes a veces tontos de toda la vida. Y aquel hermano dijo, no, este no es cristiano, este me lo llevo por una esquinita antes que lo contaminen los hermanos y le voy a hablar mejor el evangelio. Tiene sus prioridades bien establecidas y sabe qué es lo que quiere. Algunas veces entre las denominaciones puede haber un poco de guerra, ¿no? Vemos aquí a ciertos predicadores predicando por envidia, por contienda. Tengamos mucho cuidado de eso, hermano. Muchas veces las denominaciones podemos caer en ese error de decir, no, tal denominación, sus métodos no sirven. Nuestros métodos son mejores, son más duraderos, son más bíblicos, son más teológicos. Tengamos cuidado porque si las almas se están convirtiendo genuinamente, podemos estar atacando la obra de Dios. Déjelos, a veces el Señor convierte a una persona en tal movimiento y el Señor lo salva y a veces tú dices, no, pero es que en ese movimiento, esto, aquello, lo otro, tranquilo, las almas son del Señor, Él a veces va obrando y moviendo sus ovejas. Hay gente que después el Señor las lleva a una iglesia más pura, más bíblica, más sana y la gloria sea para Él. Eso era lo que entendía Pablo. Pablo decía, yo planté, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Alguien la cambió esa frase y dice, yo planté, a Apolos regó y el pastor la regó. La reacción de Pablo, hermano, muestra su grandeza como ser humano, hermano. Y el interés tan grande que él tenía del evangelio. Es que Pablo también, esperando juicio, decía, en cualquier momento yo me voy. Ahí mismo en Filipenses más adelante vamos a ver, ¿no? Cuando él dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Él tiene una perspectiva de la eternidad y sabe qué es lo que más le importa antes de irse, la predicación del evangelio. Lea 2 de Timoteo, que es la última carta que Pablo escribe justo antes de ser ejecutado, y lo que Pablo le dice a Timoteo es, te exhorto delante de Dios, que prediques el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguya y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros para hablarles las cosas que no convienen. Un moribundo en su lecho de muerte, diciendo, ¿sabes qué? Que la herencia, que los problemas, que no sé qué, no, prediquen el evangelio, y muere. Oremos. Comparte. Comparte. Suscríbete. Dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.